de López Obrador a la prensa local y la posterior posibilidad de consulta popular es valorada por organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción como una especie de amnistía a los criminales con corbata en México. Nos recibe ahora mismo en entrevista en Ciudad de México Ricardo Alvarado, quien es investigador de Mexicanos. Ricardo, muchas gracias por recibirnos. En entrevista ustedes denuncian suerte de amnistía con esta declaración que ha hecho el presidente electo. ¿Qué motivaciones, te pregunto yo, Ricardo, podría tener el presidente electo? Bien, y buenas noches. Yo creo que desde Mexicanos contra la Corrupción pensamos que estos anuncios, estas declaraciones extrañas de López Obrador, porque van en contra de lo que había anunciado antes durante la campaña, se deben probablemente a motivaciones políticas, principalmente para controlar la agenda en México y evitar que el combate a la corrupción o los casos que podrían volverse muy escandalosos en los primeros años de su gobierno salgan de sus manos los posibles cambios que quiere impulsar. Las razones entonces son políticas y no de justicia, y eso es lo que vuelve muy preocupante estas declaraciones. Pero insisto, la pregunta, pacto de impunidad, dices tus motivaciones políticas, ¿con qué área de la política mexicana tendría entonces motivaciones el presidente electo? Creo que es, por un lado, la intención de mantener digamos, por no crear enemigos mayores dentro de los partidos que no van a estar en el gobierno, los partidos opositores a Morena, y por el otro, el que el escándalo mediático se salga del control del gobierno y que pueda impulsar su propia agenda. No porque haya una persona en concreto con la que haya un pacto, sino por motivaciones políticas para mantener bajo control una agenda pública específica. Ricardo, en medio de todo esto, AMLO después anuncia que también podría consultar aquello en referendo popular, es decir, o perseguir a delitos previos a su administración, es decir, que los ciudadanos deberían, después de todo, decidir al respecto. ¿Qué opinión te merece esto? Eso surgió en una entrevista que hace unas cuantas horas dio en la mañana a otro medio nacional en México. Pero bueno, lo preocupante es que se trata de una tercer consulta. Estamos en México debatiendo sobre la legalidad de estas consultas que ha hecho el presidente electo, porque todavía no es el presidente, todavía no está en funciones. Y sin embargo, el fin de semana vamos a una nueva consulta luego de la cancelación del aeropuerto, y ahora está esta nueva tercera. Creo que estaremos discutiendo en los próximos meses cómo podemos en México hacer consultas y si es viable o no preguntarle a la gente sobre este tipo de temas, porque las preguntas normalmente alteran por completo el resultado. Ricardo, ¿cuáles serán las consecuencias de esta decisión que nos ocupa, la del tema de corrupción, si se concreta por parte de AMLO, especialmente para todas las denuncias, Ricardo, sin investigar durante el sexenio de Enrique Peña Nieto? Ese es, creo, el problema principal. No, dado que el aparato que investiga los delitos en México, la Fiscalía, forma parte del Poder Ejecutivo mexicano, las investigaciones contra los delitos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto no han comenzado y apenas iniciarían al inicio de un nuevo gobierno. Si ya no van a pasar, quiere decir que eso se va a quedar en la impunidad y podría mandar el mensaje de que acometer actos de corrupción está bien y que no tiene mayores consecuencias en México. Esa es la razón principal por la que debe preocuparnos, porque si realmente vamos a acabar con la corrupción, tiene que pasar por sancionar a los delitos del pasado. Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en Ciudad de México, muchas gracias.